Muy buenas amigos, ¿qué tal? Seguimos con el bloque on-chain y bueno, estamos con Mario Azurza, que no se prodiga mucho en estas cosas. ¿Qué tal, Muy Mario? ¿Cómo buenas, estás? Chema. Muy bien, A ¿y tope, tú? ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, hoy vamos a hablar de stablecoins, uno de los tokens, ¿no?, que más ha crecido en los últimos años, base fundamental del mundo DeFi, del mundo cripto, y vamos a hablar bueno, de cositas que se están gestando, que pueden ser muy interesantes para, para operar y para tener ahí nuestro dinerito generando. Eso es, eso es. Bueno, en realidad es una de las narrativas que apunta a ser más potentes, ¿no? Por eso hemos traído hoy esta sesión para entender un poquito más en general en qué consiste esto de las stablecoins, para quien no lo sepa, y sobre todo vamos a tocar el tema nuevo, ¿no? De las yield-bearing stablecoins, ¿no? Como una moneda estable pegada al dólar te va a dar una rentabilidad. Y yo creo que lo primero, Mario, es que entendamos un poco el concepto de las stablecoins, ¿no? Que como dices, bueno, ya vemos ahí los números que dan un poco de vértigo, ¿no? De 307 billion, o sea, 307.000 millones de dólares que ya están en formato de monedas estables, ¿no? Esto ya empieza a ser poca broma, ¿no? Hay una cantidad muy grande de dinero y esto se debe, evidentemente, a que tiene una funcionalidad muy potente, ¿no? O sea, al final, Mario, ¿qué dirías tú que es una stablecoin? ¿Qué es lo que crees que es? Bueno, básicamente una stablecoin es una cripto que está pegada al dólar. Ahí luego veremos, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? O hay diferentes casos, ¿no? De cómo lo hace esto, ¿no? Pero básicamente es una moneda que huye de la volatilidad. Es una moneda que, como digo, va pegada al dólar. Y debajo, pues hay diferentes mecanismos para hacer que ese PEG, ¿no? Esté ahí funcionando, vaya. Bueno, o sea, en realidad esto no es una cosa muy antigua, ¿no? Esto empezó en el 2019, las primeras implementaciones, ¿no? 2018, y hasta el 2021 no empezó a coger tracción, ¿no? Con todo el mundo de las finanzas descentralizadas han crecido mano a mano, ¿no? Y vemos un poco aquí la curva cómo ha cogido muchísima carrerilla, ¿no? Aquí o sea, en el mundo de las stablecoins claramente hay dos dominantes, ¿no? Está lo que es Tether, ¿no? El USDT y el USDC, ¿no? Aquí, por cierto, nos vamos a volver locos con las terminologías, ¿no? Porque todas se llaman Luego, USDT, CS, tal, en fin. Es un poco confuso, pero bueno, y yo creo que ahora es confuso y yo creo que apuesto que el año que viene va a ser todavía más confuso, ¿no? Pero aquí vemos un poquito este pequeño mapa de las capitalizaciones, ¿no? El claro dominador de estos 300 y pico mil, ¿no? Ya es un poco más de lo que pone aquí, 313.000 millones de dólares o 313.000 billion, de los cuales 180 casi pues es USDT, ¿no? Hay una dominancia del 60% de USDT, que es la criptomoneda estable más grande que hay, ¿no? Pero bueno, sí que hay otros que empiezan a crecer, ¿vale? Hablaremos luego del caso de Icina, USDE, que es precisamente una de estas stablecoins que intentan desbancar, ¿no? Al dominante de USDT, atrayendo a los usuarios a través de darles una rentabilidad asociada a la propia tenencia del token, ¿no? Con lo cual, el panorama empieza a estar calentito, ¿no? Importante, ¿cómo las clasificamos? Porque no todas son iguales, ¿verdad? Además, esto tiene ya un histórico y además, bueno, no siempre vale $1, ¿no? Esto es importante. No sé si quieres explicarlo tú o le doy yo. sí, a ver, aquí sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que al final, o sea, lo más importante de todo esto es que por debajo, el mecanismo que hay debajo funcione de tal manera para que siempre valga uno, ¿no? Hemos visto un montón de casos, ¿no? Sobre todo en las algorítmicas que luego veremos, en el cual han sufrido muchísimo porque se han desvinculado con el dólar un montón. De hecho, monedas como Tether, como USDC, ahí lo veis en el gráfico, han tenido sus DPEGs, pero por los mecanismos que hay detrás, pues han vuelto a la paridad, ¿no? Que es lo más importante y lo más difícil de conseguir, al fin Bueno, y al cabo. avisemos que aquí se ven unas pequeñas DPEGs, pero en realidad son muy pequeñas variaciones, ¿no? Digamos que la más grande que hay aquí es llegar a 0,90, una cosa así, pero aún así, Que esto es ya lo que es, no debería de pasar, que ya es, esto claro. ya da mucho susto, no debería pasar. Pero esto es algo que es importante que la gente entienda, que
estos son, como has dicho muy bien al principio, son criptomonedas que buscan una paridad, es decir, valer una criptomoneda $1 y tienen una serie de mecanismos que intentan conseguir esa paridad y a veces no lo consiguen, ¿no? Los mercados fluctúan y a veces hay esos DPEGs, ¿no? Y en base a cómo consiguen aquí vemos el caso de USDC, que es parecido, ¿no? También tiene sus pequeñas variaciones desde el dólar, ¿no? Va subiendo un poquito abajo. Normalmente son muy pequeñas variaciones, ¿vale? Pero es un modelo similar. Entonces, en base a cómo se implementan este seguimiento del dólar, este PEG, esta búsqueda de la paridad, pues se distinguen, ¿no? Varios tipos de implementaciones, ¿no? Como siempre decimos, estamos en una industria muy joven donde se van haciendo experimentos, se va mejorando, se va de una manera, vamos a decir, lo más nativa posible, se va buscando soluciones distintas a un problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los tipos de stablecoins habitualmente se separan en estos 4, ¿no? Las que están respaldadas por monedas fiat, las que están respaldadas por lo que llaman commodities, tipo oro, que es el más habitual, las que están respaldadas por cripto y, por último, las algorítmicas, ¿no? Dentro de estos grupos, Mario, vamos a empezar por la última, porque yo creo que es un poco la que está un poco más denostada, ¿no? Porque tiene un histórico que yo he conocido muy en detalle, que es el tema de Terra, ¿no? Aquí las algorítmicas, para explicar un poco esto, básicamente lo que hacen es intentar mantener esa paridad con el dólar a través de una especie de sistema de arbitraje, ¿no? Donde inundan el mercado con más cantidad cuando quieren bajar el valor de esa moneda estable y venden o queman cuando hay demasiada oferta, ¿no? Con lo cual lo que hacen es un sistema de market making para conseguir estabilizar el precio. Claro, esto ha demostrado que históricamente pues es bastante peligroso, ¿no? De hecho, a día de hoy, desde el colapso de Terra, que bueno, que si vemos un poquito más arriba, me hace mucha gracia ver que justo aquí, este piquito que veis aquí abajo, ¿no? Desde el 2022, esta caída tan abrupta, ¿vale? Que son exactamente los 30 billion que valía USDT, pues fue básicamente ese colapso, ¿no? Que fue bastante duro, ¿no? Y como digo, desde que este colapso se dio en el 2022, ¿vale? En mayo del 2022, fecha que tengo grabada a fuego en la cabeza, ya no ha habido, o sea, todas las stablecoins algorítmicas que habían desaparecieron, ¿vale? Todas estas que vemos aquí, como Basic, bueno, algunas son totalmente desconocidas, ¿no? Algunas son un poco más conocidas, como la de Neutrino, USDN, etcétera, ¿no? Pero básicamente el mensaje aquí es que las algorítmicas, caca, ¿vale? Porque básicamente no han sido capaces de mantener un sistema estable, ¿no? Y bueno, el colapso de Terra, como he dicho, eran 30 billion, ¿no? 30.000 millones de dólares que se esfumaron de la noche a la mañana con la pérdida de ese PEG, ¿no? Eso es una situación terrible, ¿no? Luego, Chema, perdona que te interrumpa, por añadir un poco, ¿no? Sí que es verdad que en el mundo descentralizado que huimos, ¿no? Precisamente de la centralización que monedas como USDT, que veremos luego, sí que la tienen. En el mundo descentralizado, o sea, son las algorítmicas las que más sentido tendrían, ¿no? Porque al final, si tú estás dependiendo de moneda fiat como el dólar, de bonos del Tesoro americano, estás dependiendo de un activo que siempre denominamos como que es una mierda, ¿no? Entre comillas. En cambio, sí que es verdad que todas las algorítmicas, por H o por B, no han acabado de cuajar o no han acabado de encontrar ese equilibrio, ¿no? Para que mantengan esa paridad. Y bueno, el caso de Terra Luna fue una locura, ¿no? Era una stable que vamos, o sea, tenía 30 billions de market cap y perdió la paridad a cero. O sea, se fue literalmente al subsuelo, ¿no? Pero sí que es verdad que tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Tiene todo el sentido. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y dices muy bien, efectivamente, cuando hablamos de finanzas descentralizadas, tienes que tener algo descentralizado, ¿no? Entonces, básicamente, además, creo que ahí lo estás poniendo un poco a huevo, que hablemos de esto. Hay dos modelos, ¿no? El modelo donde tienes una entidad centralizada, como de hecho son las monedas ganadoras a día de hoy, son las centralizadas, las monedas estables centralizadas como USDT y USDC, tienen este mismo modelo, luego lo vamos a ver. Y luego están las descentralizadas, que como bien dices, si estamos hablando de finanzas descentralizadas, debería de buscarse un modelo descentralizado, ¿no?
Y hay dos modelos, ¿no? Y de hecho yo creo que el modelo ganador, en mi opinión, como hemos dicho antes, esto es una industria joven que hace sus experimentos, va probando cosas y algunos experimentos son muy gordos, tenían visos de quedarse para siempre, pero al final se desinflaron, ¿no? Como el caso de Terra. Pero hay dos aproximaciones. Para la algorítmica pura, que es el caso de UST, el token de dólar de Terra, era algorítmica pura y estaba justo en un proceso, porque también yo creo que ellos intuían que había ese peligro, ¿no? De que la posibilidad que alguien descabalgase ese modelo digamos, de market making, ¿vale? Que es lo que pasó, esa espiral de muerte, deja de haber confianza y ya el market making no funciona porque la gente no quiere esa criptomoneda, ¿no? Entonces estaban en búsqueda de un modelo híbrido que, aunque fuera algorítmico descentralizado, tuviera un colateral cripto. De hecho, estaban en el proceso de ir hacia a tener una colateralización contra Bitcoin, ¿no? Este es el modelo que ha permanecido en el mundo de la descentralizada y a algunos de ellos, como el caso de que vamos a hablar también, ¿no? El caso de DAI, USDS, ¿vale? El antiguo Maker, que ahora se llama Sky, es un modelo en el cual ha conseguido ser muy robusto y ha demostrado ser capaz con un algoritmo de mantener esa robustez y ese peg de su dólar, ¿vale? De su DAI o USDS, como se llama ahora. Bueno, coexisten los dos, pero básicamente es la misma implementación con nombres distintos, ¿no? Entonces, como digo, el segundo modelo es donde tienes un algoritmo, pero tienes algo que respalda, aparte del market making, algo que respalda como colateral a esa criptomoneda estable, ¿vale? Como digo, hay dos tipos, están las colateralizadas y están las sobrecolateralizadas. Esto significa que tienes que dotar de más valor para poder emitir una cantidad menor, ¿vale? Es básicamente tener un colateral más grande que la propia cantidad de monedas emitidas, de tal manera que tienes un margen por el cual pues, podría resistir los embates del mercado, ¿vale? Tampoco nos vamos a entretener mucho, Mario, porque esto tampoco pretende ser una clase magistral detallada de monedas estables, que nos podríamos tirar aquí bastante rato, y vamos a continuar, ¿no? Las que son ganadoras, claramente, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Por esa cantidad de tokens que hay emitidos y la capitalización que ya tienen en el mercado, son aquellas que son centralizadas y que tienen por detrás como colateral, igual que en el caso de antes que decíamos que es un colateral cripto, en este caso tienen monedas fiat, es decir, tienen dólares en el banco que respaldan en principio 1 a 1, ¿vale? A lo que se está emitiendo, ¿vale? Ahora vamos a ver el caso de Tether, que si quieres lo puedes contar tú, que lo tenemos aquí bastante bien explicado. ¿Cómo funciona el caso de Tether, Mario? Bueno, Tether la verdad es que es un caso espectacular, ¿no? Una empresa que cada vez es más grande, cada vez tiene más peso en el mercado y sobre todo es una de las empresas más rentables del mundo. Básicamente Tether funciona de la siguiente manera, ¿no? Tú puedes depositar tus dólares, Tether los convierte en USDT, ¿vale? Que lo utilizas para hacer DeFi. Y una vez que quieres redimir, ¿no? ese USDT, es decir, convertirlo a dólares, pues bueno, Tether te lo cambia y quema esos USDT que ha generado para quitarlos del mercado y devolverte a ti tu dólar, ¿no? Tu USDC. O sea, este modelo que me parece, o sea, en realidad yo creo que es su principal arma, ¿no? Es la facilidad para entenderlo, ¿no? Es decir, yo te digo, tú me compras este token por $1 y cojo y guardo ese dólar en un banco Eso y es. hasta que vengas a decir, no, devuélveme mi dólar. Pues toma tu dólar, me das mi token y tal. Y ese token lo queman, ¿vale? Y juegan con eso. Compran dólares, o sea, reciben dólares por parte del usuario y entregan USDTs por contra, ¿no? Tal. ¿Cuál puede ser aquí un poquito la pregunta, Mario? Es que vale, tú crees, porque es una entidad centralizada, que puede hacer esto que está diciendo o podría no hacerlo, ¿no? Al final la confianza va un poco en contra, como decías antes, de lo que debería de ser un poco las finanzas descentralizadas, porque tienes que depositar tu confianza en ese tercero, que en este caso es Tether, que tiene toda el incentivo del mundo de hacerlo bien, ¿no? Por lo que hablaremos luego,
qué es lo que hace con esos dólares, ¿no? Que no los deja en una caja, los mete a generarle una rentabilidad y, de hecho, gana mucho dinero con ello. Aún así, tienes que confiar que estén haciendo bien las cosas y que no les pueda la ambición de generar más dinero y resulte que en vez de estar haciendo eso, pues están sacando los tokens del bolsillo y gastándose el dinero que les entra, ¿no? Claro, de hecho, una de las críticas que siempre ha tenido Tether ha sido el tema de las auditorías, ¿no? Precisamente eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo con el dinero que se está depositando en su tesorería? Y efectivamente, pues bueno, de ahí es de donde viene la rentabilidad de la empresa, ¿no? Básicamente lo que hace es convertir el 80% de todos esos dólares en bonos del Tesoro americano, ¿no? Que da una rentabilidad de en torno al 3-4%, que es una rentabilidad que a su vez se la queda a la empresa, de ahí es donde viene, donde gana realmente la pasta. Y luego, como veis ahí, ¿no? Pues divide también el restante entre oro físico, Bitcoin, efectivo y tal. Pero, pero sobre todo lo convierte en bonos del Tesoro americano, que es lo que da lo que respalda, ¿no? A USDT. Que a diferencia del dólar normal, ¿no? Sí que es verdad que USDT está respaldado por activos, no como el dinero fiat, que básicamente está respaldado por nada. Y de hecho USDT, o sea, Tether se ha convertido en una de las empresas más que más bonos americanos tiene del mundo. Fijaros en ese gráfico que es bestial. Japón está en primer lugar de largo, pero Tether, la empresa Tether, tiene más bonos que América del Sur, Corea del Sur. O sea, es muy loco la pasta que está moviendo esta empresa con prácticamente, ¿qué? 100 trabajadores, ¿no? Creo que son, o algo así. Por ahí anda, sí, por ahí anda. Sí, sí, es alucinante, ¿no? O sea, para repetir un poco cómo funciona esto, el modelo que decíamos, que tú le das $1 y él te da un token de USDT que lo emite para ti, ¿vale? Lo que hacen con ese dólar es lo que estamos describiendo aquí, ¿no? En vez de tener una caja esperando a que alguien venga a cambiarlo, lo tienen movilizándolo y sacándole la rentabilidad. Con lo cual es lo que decíamos, el incentivo de la empresa es el comportarse bien porque quiere utilizar ese dólar de una manera adecuada. Eso sí, tiene que buscar activos muy estables y muy seguros, conservadores y muy seguros, ¿no? Por eso trabaja, pues como hemos dicho, ¿no? Con temas con oro, también tiene una parte en Bitcoin, con mayormente tesoro de Estados Unidos, ¿no? Que como bien dices, ya está a la altura de países como Alemania, ¿no? Tiene más bonos del tesoro de Alemania. ¿Y por qué hace esto? Porque le da una rentabilidad de un 4, un 5%, por ese orden, ¿no? Un 3, va variando, y le está sacando un montón de dinero. Imaginaos, ¿no? 127 billones de dólares al 3-4%, pues te está dando una cantidad de dinero alucinante, ¿no? Con tal de que se comporten como están diciendo, es un negocio y una moneda bastante, bastante fiable, ¿no? Bien, yo creo que ya hemos entendido, pues eso, todos los modelos que teníamos digamos, de implementación, ¿no? Los modelos que hemos dicho de stablecoins que hay disponibles. Hemos entendido que el PEG es algo que está ahí, que tienen que conseguir con sus mecanismos diferenciados mantenerlo, pero no está asegurado, ¿vale? Eso es algo importante de entenderlo, ¿no? Que existe un riesgo, aunque en el caso de Tether o el de USDC e incluso en el de DAI han demostrado que son muy robustos, ¿vale? Que han estado ahí a lo largo del tiempo, pero claramente digamos que hay mecanismos, ¿no? Eso ya lo hemos entendido. Pero ¿por qué crece tanto, ¿no? Hemos visto esta gráfica de aquí arriba, ¿no? Fijaros cómo está creciendo. ¿De dónde viene todo esto, Mario? ¿Por qué han crecido tanto, ¿no? ¿Qué utilidad es la que tiene este token estable dentro del mercado? Bueno, básicamente es una versión súper mejorada del dinero fiat, ¿no? Al final, como va a través de una blockchain, mover cantidades grandes, enormes, es prácticamente gratis. O sea, los costes de mover el dinero de un lado a otro son muy, muy, muy bajos. Y son muy, muy rápidos. A diferencia del dinero fiat tradicional, que las transacciones pueden tardar entre 3-5 días laborales, ¿no? Las monedas estables, ¿no? Como van sobre blockchains, pues bueno, son prácticamente instantáneas, ¿no? Con lo que hace que sea mucho más líquido el dinero, mucho más
fácil de usar y que lo puedas transportar de un sitio a otro o sea, en cuestión de segundos, ¿no? También el tema de la transparencia. Es verdad que al final, pues, ¿no? Como siempre hablamos, la blockchain es súper transparente, sabes en todo momento qué se está haciendo con la liquidez, a dónde se está moviendo, y eso también te puede dar muchas pistas, ¿no? de qué hacer con el dinero, qué es lo que están haciendo las manos fuertes con el dinero, ¿no? Luego el tema de la seguridad, por supuesto, claro. Al final, bueno, la blockchain ¿no? es súper seguro, es súper trazable y como digo, súper transparente. Así que yo creo que son de las cosas que mejoran, ¿no? Del dinero tradicional, que al final es súper opaco. Sí. Tampoco se sabe muy bien cuánto dinero hay. Aquí en todo momento se sabe perfectamente cuánto dinero hay en circulación y qué se está haciendo con él, que es una de las cosas más importantes. Bueno, a ver, aquí es un poco lo que hablamos siempre de la tokenización, ¿no? Le estás añadiendo al token equivalente al dólar un montón de utilidades interesantes asociadas a la tecnología blockchain, ¿no? A veces no se sabe si esto es bueno o es malo, ¿no? Toda esta transparencia, porque efectivamente van a poder ver un poco lo que tienes ahí, ¿no? En esa billetera, y eso a veces no es tan bueno. Pero bueno, estás hablando un poco de las ventajas que tiene sobre el fiat, ¿no? Pero esto no viene de ahí. En realidad esto ha comenzado, yo creo, como, digamos, como refugio y como referencia, ¿no? Al final la referencia de casi cualquier valor y cualquier, digamos, elemento que está ahí es el dólar, ¿no? Pero claro, hay un elemento entre medias entre el mundo cripto y el mundo fiat, que es lo que se llama el on-ramp, y estar sacando y metiendo desde fiat a Bitcoin y desde Bitcoin a fiat de nuevo es muy costoso, muy complejo, hay muchas barreras y entonces esto vino un poco, pues eso, para convertirse en la referencia y en el refugio, ¿no? Que es súper importante a la hora de hacer trading, ¿no? La gente que compra y vende criptomonedas o que básicamente podemos hablar simplemente de Bitcoin, necesita momentos en los cuales esta volatilidad es muy alta, necesita momentos en los cuales pues, puede refugiarse de ahí si no hace el holdeo famoso, ¿no? Con lo cual, viene de ahí, ¿no? Ese es un poco el punto de partida, ¿no? Como referencia y como refugio. Pero luego ha añadido pues estas ventajas que estás diciendo, ¿no? De acceso global, ¿no? Porque claro, tú fíjate, Mario, nosotros vivimos en el mundo, vamos a decir, que tiene una moneda relativamente fuerte, ¿no? Por ejemplo, con el euro, ¿no? Que contra el dólar a veces ganas y a veces pierdes, ¿no? De hecho, esto es importante para la gente que esté en Europa. Si compra USDTs y están buscando esas rentabilidades asociadas al DeFi que puedan implementar con ellos, hay situaciones en las cuales, si has comprado aquí arriba, puedes llegar a perder, ¿no? Es decir, puedes perder una rentabilidad, aunque lo normal es que se mueva en el rango entre el 1 y el 1.2, ¿no? Pero fíjate que hay picos que se van muy arriba y momentos en los que se van muy abajo, ¿no? Ha habido momentos que se ha perdido esa paridad euro-dólar, ¿no? Con lo cual, en el mundo, digamos, del euro o de las monedas fuertes, podría estar discutibles, pero claro, hay países del mundo, ¿no? Yo creo que esto es una de las principales razones de la explosión de utilidad de las monedas estables, es esto, ¿no? Si vamos al caso de Argentina, y eso que ahora está bastante mejor que hace tiempo, o no te quiero ni hablar del caso de Venezuela, esta gente, claro, por el hecho de exponerse al dólar, ya gana dinero con ello, ¿no? Y bueno, está claro, ¿no? En un año pues has ganado un 30% solo con el hecho de tener un dólar en lugar de tener un peso argentino, ¿no? Con lo cual, evidentemente, aquí hay un valor importante y es una de las razones también por lo que le ha dado ese acceso. Y luego está la baja confiscabilidad, ¿no? Es verdad que dependes del gobierno americano y que Tether no te confisque el dinero, porque en el caso de Tether, al ser centralizado, puede en algún momento confiscarte tus criptomonedas, eso no lo olvidemos, una desventaja de la centralización de la empresa, ¿vale? No es el caso de USDS o de DAI, que son descentralizadas, pero en general no puede venir cualquier perro picha a quitarte, digamos, las criptomonedas, las USDTs, ¿no? Es más bajo más difícil de confiscar, ¿no? Los gobiernos de turno no pueden meterle mano a tus criptomonedas de una manera tan sencilla, ¿vale? Con lo cual, eso también es una ventaja. Y luego el acceso global, ¿no? El poder enviarle dinero a tu familiar que está en Perú desde España o al revés, ¿no? Desde Argentina, poder cobrar por un trabajo que estás haciendo a alguno que esté en otro lado del mundo, pues el hacerlo con criptomonedas estables te da esa estabilidad, sabes cuánto vas a cobrar y no sabes si Bitcoin se va para arriba o para abajo, y al mismo tiempo te llega en un segundo, ¿no? La velocidad es muy importante. Con lo cual, yo creo que esto es
la razón por la cual las criptomonedas estables han crecido tanto. ¿Por qué no vamos, Mario, a lo que nos ocupa hoy? ¿Vale? Ya llevamos 20 minutos hablando de monedas estables. Yo creo que ya el punto de partida está claro. ¿Qué es esto de las yield bearing assets? ¿No? Porque vemos, bueno, aquí hay un punto que yo creo que merece la pena que lo comentemos, que lo hemos tocado de refilón antes, y es la cantidad de pasta que gana Tether, ¿no? Fijaos, ¿no? La cantidad de millones. Creo que hace poco estaba ganando mensualmente, creo que era $1 billón, ¿vale? $1 billón cada puñetero mes con 100 personas, ¿no? Aquí ves los empleados, 100 empleados, ¿no? Con lo cual, bueno, Circle es más de lo mismo, ganan muchísimo dinero porque le sacan esa rentabilidad a lo que está ahí bloqueado, ¿no? Con lo cual, está claro, Mario, que hay mucha gente interesada en hincarle el diente a ese mismo negocio, ¿no? Y una de las formas, que además me parece muy cripto, que están intentando atacar ese negocio, es, vale, tú puedes tener Tether, ¿vale? Que es el dominante del mercado, pero es que no te da nada. Búscate tú la vida para sacarle rentabilidad. Yo te voy a dar una criptomoneda que no tienes que hacer nada, es estable y te da una rentabilidad, ¿no? Y esto es de lo que estamos hablando ahora, lo que llaman los yield bearing assets. En este caso, porque hay muchos tipos de yield bearing assets, lo que llaman el staking líquido es un ejemplo de esto, pero vamos a hablar de stablecoins que llevan asociado una rentabilidad. Es decir, por el mero hecho de tener esa criptomoneda estable, esos dólares estables en tu cartera, está aumentando de valor progresivamente. O sea, esto es rompedor, ¿no? Es una locura. Esa es hacer un hold sin preocuparte de la estrategia, de nada, simplemente holdear un activo que cada vez vale más. O sea, es muy Esto, loco realmente. Mario, esto todavía no está, pero entiendo que llegará un momento, ya lo hablaremos al final, en el cual tú tengas tu cuenta de ahorro con tus, vamos a decir, dólares que están ganando rentabilidad hasta el segundo antes de gastártelo y comprarte un café, ¿no? Todo ese dinero que tienes ahí en tu cuenta de ahorro o de gasto corriente está constantemente generándote rentabilidad hasta que lo vendas. Y incluso el que lo recibe va a tener el Sigue incentivo, manteniéndolo, claro. el de la cafetería, de toda mi cuenta como empresa se está revalorizando. Claro, la tesorería de cualquier empresa va a estar en movimiento constante. O sea, es muy Incluso la loco. cuenta corriente, la de los gastos, ¿no? La que tienes Muy ahí loco. para, oye, no me quiero quedar sin dinero para poder comprarme yo qué sé, lo que necesite para comer o lo que sea, ¿no? Entonces, eso constantemente generándote rentabilidad. Pero bueno, vamos a ver porque aquí hay variedad también, ¿no? Vemos que hay unas cuantas tipos, hay un mapa aquí de criptomonedas y varía, o sea, aquí se clasifican un poco por qué va a ser. Pues por la razón por la cual, porque esto es una cosa que siempre decimos, cuando algo te da rentabilidad, tienes que entender de dónde viene, porque si no viene de ningún lado, la rentabilidad eres tú, ¿no? Esto es el famoso, ¿no? Sistema Ponzi, ¿no? Entonces, tienes que entender muy bien por qué te están dando esa rentabilidad, ¿vale? Y de qué depende que esa rentabilidad sea más alta o más baja, ¿de acuerdo? Con lo cual, en base a eso, pues se aglutinan en varias opciones, ¿vale? Es decir, la rentabilidad que tienes esa moneda estable puede venir de qué, Mario, por ejemplo, de deuda de Estados Unidos, ¿no? El caso Tether. En vez de ser Tether quien se gana esa rentabilidad, ahora eres tú, ¿vale? O préstamos en DeFi, ¿vale? O finanzas descentralizadas en general. O incluso estrategias de trading, ¿vale? Bueno, dirás, trading puede ganar o puede perder. Bueno, pero hay estrategias que llaman de delta neutral, donde casi siempre vamos a decir, o con un riesgo más bajo, por lo menos no asociado a la volatilidad, te va a dar una rentabilidad. O incluso lo que decíamos del staking líquido, ¿no? E incluso cosas tan chulas como lo que viene ahora de los real world assets, que son activos del mundo real, ¿vale? Que generan una rentabilidad, por ejemplo, un inmueble o, por ejemplo, pues una factoría de energía solar o incluso monedas pues, asociadas al euro, al oro, a lo que sea, ¿no? Aquí, bueno, me puedo imaginar que en un momento dado incluso Rental podría sacar una criptomoneda estable, ¿no? Asociada a unas rentabilidades que den sus activos, ¿no? Dando liquidez por ahí. ¿Por qué Sí, no? o incluso también en el mundo borrow lending, que ya se hace desde hace tiempo, ¿no? Con protocolos como Alchemist, que tampoco, o sea, son muy sonados, ¿no? Pero son protocolos que hacen que tu colateral te pague el préstamo, ¿no? Que esto puede llegar a suceder, ¿no? Que tengas un yield bearing asset puesto como colateral y que el yield
te vaya pagando el préstamo que has pedido, ¿no? Sí. Vamos a ver uno de ellos, ¿vale? Este sería el de Lending Wrappers, que has llamado aquí, que es básicamente, pues... Sí, este es el ejemplo claro de Gilbert Assets que, por ejemplo, Aave lo lleva implementando desde hace mucho tiempo. O sea, es decir, tú cuando depositas en Aave cualquier token, por el mero hecho de depositar el token, Aave te está dando una rentabilidad porque estás aportando liquidez al protocolo, y lo que te devuelve Aave es un Gilbert Asset, es un token que se va aumentando de valor. Es decir, si tú depositas USDT, te da un AUSDT que va aumentando de valor. Y cuando haces el cambio, haces el swap, pues te da el equivalente a los USDT que valga el token. Y básicamente lo hace así. Deposita, saca el yield y de ese yield te lo presta, ¿no? Y hay unos cuantos protocolos te lo mete. parecidos, ¿no? A Aave, ¿no? Que es Eso un es, poco ¿no lo que es? estás diciendo, De hecho, últimamente en todos los protocolos se están viendo muchos los AUSDC, BUSDC, SUSDC, que son básicamente Gilbert Assets. En Aave, por ejemplo, le ponen una A, en Maker ahora le ponen una S, y bueno, en función del protocolo, pues es diferente, ¿no? Ahí hemos puesto también un poco los APRs que están dando, si bajas un poco, los APRs que están dando pues estas monedas, ¿no? las rentabilidades, ¿no? La rentabilidad asociada, ¿no? a ese token, eso es. O sea, esto es lo que dices, ¿no? Tú depositas $1, USDC o USDT o USDS, cualquiera, el que tú tengas, lo depositas dentro del protocolo X y ellos te ponen, te devuelven, ¿no? Como si hicieras un swap, te devuelven un token que va a estar en tu cartera que se llama AUSD, ¿vale? No se queda en su protocolo, sino que se queda en tu cartera, ¿no? Con la ventaja adicional que luego puedes utilizar ese activo para otras cosas, ¿no? Como veremos luego. Efectivamente. Pero ya de buenas a primeras, solo por tener esa moneda estable en tu billetera, vas a mantener el valor que lo has metido, pero te va a dar esa rentabilidad adicional que estábamos diciendo, ¿no? Ese 2-3%. Si luego ya este token lo puedes utilizar para comprar el café o no, dependerá de implementaciones futuras, ¿no? A día de hoy todavía no es muy popular esto, pero yo lo veo que dentro de poco existirá esa posibilidad porque es fenomenal, ¿no? Poder gastarte tus tokens que están generando rentabilidad y, como hemos dicho antes, ¿no? Que siempre esté generando dinero y ayudándote a combatir la inflación, ¿no? Bien, esta es una implementación. Luego está el otro, ¿no? El que hemos dicho antes, de los real world assets, ¿no? Por ejemplo, los bonos del tesoro o otras cosas, ¿no? ¿Cómo es este modelo? Bueno, este es un poco lo mismo, lo que pasa que el yield viene de otro lado. El yield en el anterior venía por el rendimiento que te está dando por depositar tu token en Aave, por ejemplo, y aquí pues vendría porque el yield viene, pues por ejemplo, de bonos del tesoro. Es decir, la empresa como tal coge la stable, compra bonos y el yield que te da el bono lo mete. O sea, muy parecido, pero que el uso y Eso es. el origen de esa rentabilidad, en este caso, es por comprar o en su momento vender o ganar los intereses durante el tiempo que lo tengas de los bonos del tesoro, ¿no? Americano o cualquier otro, ¿no? Eso podría ser cualquier bono que se implemente ahí, O sea, ¿no? esto es básicamente lo que está haciendo Tether, pero sin compartir. O sea, esta sería la manera de compartir los rendimientos que está obteniendo Tether, que ahora mismo no está compartiendo con nadie más que con ellos mismos. Venga, pues vamos a por otro más. Este es un poquito más esotérico. Estrategias de delta neutral, ¿no? Esto ya es un poquito más heavy metal, pero viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Lo que hacen aquí. ¿Quieres que lo cuente yo o lo cuentas tú? Vale. A ver, esto es básicamente, tienes dos, o sea, al final tienes una moneda estable y en vez de comprar bonos, como en el caso anterior, lo que hace es lo separa en una posición en corto y una posición en largo, que se llama. Es decir, apostar a favor de un token y en contra de un token, de tal manera que vas a ganar y vas a perder siempre, ¿no? Independientemente del caso que se dé, ¿no? Es lo que se llama la delta neutral. Y esto se hace porque se aprovechan los incentivos de los protocolos o las funding fees que hayan asociados para darte una rentabilidad. Al final del día, para simplificar las cosas, lo que te está dando es
una rentabilidad asociada a esta acción de trading o de finanzas descentralizadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, que como en el caso anterior, van a devolverte tu token USDT, USDC o el que corresponda, más el correspondiente yield o rentabilidad asociada de esa actividad. Evidentemente, como vais viendo, cada uno de estos modelos tiene un riesgo asociado, mayor o menor. En este caso, yo diría que este es el caso más grande porque tiene más riesgo de que esta estrategia de delta neutral por H por B salga mal, ¿no? Con lo cual, aquí deberíais de exigir unas rentabilidades mayores, ¿no? Yo creo que saldrán por aquí, pero son actividades más de riesgo. De hecho, hablando de riesgos, Mario, y ya vamos terminando antes de contar algunas cosas reales, ¿no? Y vamos a verlo después. Contar un poquito lo de los riesgos, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos dónde nos metemos. Ya hemos mencionado el tema del DPEG, ¿vale? Que es lo más importante quizás, pero hay otros riesgos, ¿no? ¿Quieres contarlo, Mario? Bueno, sí, los riesgos, el principal desde luego que es el DPEG, evidentemente si nuestra stable pierde la paridad con el dólar, pues vamos, por mucho que estemos, o por mucho yield o mucho rendimiento que tenga, vamos a perder el subyacente, que es lo que le da de comer al yield. Entonces, por ahí estaría lo más gordo, ¿no? Luego estaría, evidentemente, lo que se hace con ese dinero, es decir, el riesgo a, pues, o bien perderlo porque el gestor de ese dinero, pues tal vez lo ha metido en un protocolo o ha comprado un token que no era el que había que comprar, pues han hecho un rug pull o lo que sea, o han podido hackear el propio protocolo, que también puede ser, Sí, ¿no? pero el suyo o el de otro, ¿no? Mario, en el caso Claro. que veíamos anterior, que están haciendo estrategias de delta neutral en ciertos protocolos. Intentan cuidarse muy mucho de no hacerlo en protocolos muy nuevos y con poca seguridad, pero siempre es una posibilidad que hackeen el protocolo o que haya algún tipo de problema asociado a un protocolo X, ¿vale? Sí, Y o que cambien ahí no los, se puedan eso es. devolver. Eso es, o que cambien directamente los fees y bueno, tal vez no estés perdiendo dinero como tal, pero no te está generando lo que te han dicho que te iba a Pero también generar, es claro. importante mencionar una cosa aquí, ¿no? Todas estas rentabilidades están asociadas a cosas reales eventualmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los bonos. ¿Por qué no puede darse un default de un país que ha pasado un montón de veces? Evidentemente, Con lo claro. cual, los bonos también tienen esa posibilidad de que no te lo devuelvan, ¿no? Normalmente te lo van a devolver, pero no siempre pasa. En función de quién sea el país que lo ha emitido, pues podrás fiarte más o menos, ¿vale? Todo en la vida tiene riesgo, esto es importante, y nosotros hablamos de riesgo en general para que todo el mundo sea consciente y tenga, pues eso, sus precauciones a la hora de jugar con estas cosas que tienen sus peligros. Y bueno, yo creo que hay otros riesgos también de mercado, eventualmente, que no consigan conseguir esas rentabilidades, riesgos regulatorios, que por lo que sea el protocolo pues sea atacado por una regulación X y diga que ya no se puede hacer y cosas así, ¿no? Eso sería un poco los riesgos principales, ¿no? Y bueno, yo creo que Mario, más allá de las conclusiones, que yo creo que lo hemos dicho ya, ¿no? En el 2026 vemos que es la narrativa más potente que va a venir y que además me parece una herramienta brutal para la adopción del retail. Yo creo que el hecho de que se hayan, la Genius Act me parece que ha abierto la puerta a que entren entidades financieras que tienen contacto directo con el mundo retail, es decir, con las personas normales y corrientes, y les van a empezar a enseñar las virtudes de todo esto, ¿no? Con lo cual probablemente impulse mucho el mundo cripto, pero claramente una de las narrativas más poderosas que van a ser el año que viene van a venir de la mano. Y de hecho, agarraros los machos porque van a venir un montón de acrónimos de USDT, PQQ, WZ, os vais a volver locos, con lo cual tened cuidado dónde os metéis, porque también yo creo que eso es propenso y eso es uno de los riesgos que no hemos mencionado arriba, pero que están ahí, de equivocaros, ¿no? De meteros en una criptomoneda que no es estable, que es un scam, etcétera. Con lo cual, ir con paso firme, formaros, mirar este tipo de presentaciones que os damos nosotros y bueno, pues que no perdáis de vista esos riesgos, ¿no? Y bueno, no sé, poco más, Mario. Yo creo que podemos pasar ahora, si quieres, a ver un par de casos de monedas de las que hemos mencionado, ¿vale? Voy a Venga. compartir otra pantallita. Vamos a ver si lo consigo. Sí, desde luego, mientras pones la página, la verdad es que es un poco infinito, ¿no? Todas las utilidades que puedan llegar a tener, ¿no? Este tipo de stables.
a mí, desde luego, que la que más me puede, ¿no? Explotar la cabeza es poder llegar a tener un colateral que se pague solo, o sea, es decir, una deuda que se vaya pagando solo. Eso imagínate, ¿no? Sí, sí, Tú, llegará. Una deuda que se pague sola, efectivamente, y parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Pides un préstamo y das como, vamos a decir, colateral de ese préstamo. En el mundo DeFi funciona así. Y tienes el colateral que has puesto se va revalorizando, con lo cual va reduciendo el riesgo que tienes de liquidación y va reduciendo tu deuda, ¿no? Con lo cual, pues vamos a decir que se paga solo el préstamo, ¿no? Ese tipo de cosas solo se puede hacer en finanzas descentralizadas y por eso el mundo cripto es tan maravilloso, más allá de que, como hemos dicho antes, pues es un proceso evolutivo muy joven y que va aprendiendo. Vamos a este caso, ¿no? El caso de Spark es muy interesante, que además da una rentabilidad bastante potente del 13,78%, aunque ahora mismo lo tienen lleno, vamos a decirlo, ¿no? Y aquí veis un poco el histórico que ha tenido, ¿vale? Existe desde, inicios, mediados, finales de este año, vamos a decir, desde noviembre, es muy joven, ¿vale? Pero ha pasado por momentos en los cuales te daban rentabilidad hasta el 40%, ¿no? Luego se estabilizó en lo que yo creo que es su objetivo, ¿no? Darte un 5, un 4, ese, más o menos, y ahora se ha disparado un poco hasta el 38% y ahora ha llegado a valer, ahora lo que te dan es un 13,78. Con lo cual, nos deja un poco con la miel en los labios, ¿vale? Porque cuando intentas hacer aquí el depósito, te dice que esto está ya, que no te van a dar nada porque no puedes meter, no te dejan meter nada, con lo cual de momento no puedes. Pero bueno, hay otras que sí que te lo dan, por ejemplo, en el caso de Icina, ¿vale? Que de hecho, lo comentábamos antes, ¿no? Es una de las que más ha crecido en los últimos tiempos, ya tiene una capitalización bastante grande. Estas, normalmente su yield viene de Real World Assets, si no recuerdo mal, ¿vale? Y te dan un 4,26% de lo que metas, ¿no? Entonces, cuando tú intercambias una moneda estable como USDS, que es el antiguo DAI, lo intercambias por Icina, ¿vale? Pues lo dejas stakeado, te dan una SUSDS, ya automáticamente recibes el APY, la rentabilidad del 4,3%, ¿vale? Yo, en mi caso, puedo verme aquí el dashboard y veo lo que tengo, ¿vale? Esto es mi billetera. Veo aquí, vamos a ver si me lo muestra. no, creo que no te lo muestra porque lo tienes en AVE. Bueno, efectivamente, no me lo muestra porque lo tengo en AVE. Pensaba que a lo mejor aquí también me lo mostraba. Pero si vamos a AVE, donde estábamos antes. Que estaba aquí en oculto. Vale, mira, aquí está AVE, efectivamente. Estos son los USDS que he intercambiado, ¿vale? Que me están dando ya esa rentabilidad del 4 y pico por ciento, ¿vale? Y aquí lo he aportado a AVE. AVE es un protocolo de préstamo, de depósito y préstamo. Yo, al depositarlo, me suelen dar un APY, es decir, una rentabilidad adicional al 4,3% que tenía, pero en este caso te dan un 0. Hoy es 0, mañana no tiene por qué serlo. Bueno, es verdad que te dan aquí estos puntitos que a lo mejor en algún momento pues hacen regalos o recompensas adicionales de Icina, etcétera, ¿vale? Con lo cual lo están intentando incentivar, ¿vale? Pero a día de hoy ya os digo que no os da nada adicional. Pero lo tengo aquí depositado y como veis ya empieza a ser útil para otras cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en AVE puedo pedir prestado contra este colateral que me está dando, o sea, lo que decía Mario, ¿no? Ya estoy recibiendo un 5 y pico por ciento, o sea, perdona, un 4 y pico por ciento por tener SUSDS. Y puedo pedir colateral, utilizando como colateral cualquier otro activo, el que yo quiera, y luego intentar sacarle a ese activo rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo pido aquí Go, ¿vale? Me está cobrando por pedir un 4,73, ¿vale? Con lo cual estaría palmando pasta y no me interesa. Pero si pido Ethereum, por ejemplo, si me quiero poner largo en Ethereum, podría comprarlo y estaría ganando ya un 2%, ¿vale? Estaría, por hacer esta operación, seguiría ganando un 2%, no un 4, sino un 2, porque me resta aquí un 2, y podría intentar ganar a ese Ethereum, ¿de acuerdo? O hacer otras cosas, ¿no? Hay un montón de loops que se pueden implementar por ahí para sacarle rentabilidad, ¿no? Mismo en Allbridges, que es uno de los protocolos que también utilizamos habitualmente, podrías pedir por ejemplo, podrías pedir... Sí, podías pedir USDT ahí al 3% y depositarlo en Allbridge, por ejemplo, al 14%, ¿no? Entonces, mientras Allbridge te esté dando una rentabilidad más grande a lo que te está costando el
Jesús, el USDT y en AVE, pues le estarías ganando la diferencia. Entonces, bueno, es verdad que se pueden hacer un montón de cosas. Es verdad que todavía no se puede hacer todo lo que, o sea, por ejemplo, en AVE, pues no te está dando ese token, no te está dando rentabilidad, probablemente lo hará en el futuro, pero bueno, empiezan poco a poco, ¿no?, a surgir este tipo de utilidades que desde luego no va a parar, ¿no? O sea, no va a parar. Muy bien, Mario, pues oye, yo creo que ya vamos llegando al final. Ha estado muy guay, creo que ha sido muy completo. Como solemos decir, no damos consejos de inversión, todo lo que os hemos contado es con ánimo educativo y enseñaros un poco las cosas buenas, las cosas malas y los protocolos que conocemos. Esto no significa que estos protocolos que hemos dicho los estemos recomendando. Así que nada, Mario, seguimos, ¿qué te parece con el bloque on-chain? Que está esto muy calientito y seguimos con muchos materiales y muchas cosas guays. Así que nada, Mario, muchas gracias. Seguimos. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Bueno, Miguel, ¿qué te ha parecido la clase, macho, tío? Muy bien, tío. Me ha gustado, ¿eh? No tenía ni idea de... Es que es un tema fundamental. El año que viene lo va a petar. Bueno, yo creo que vamos a seguir. Me ha gustado tanto que si quieres vamos a seguir hablando de stablecoins y vamos a conocer un proyectazo a nivel global que se ha desarrollado... Será Art2Money, ¿no? Art2Money, tío. ¡Buah! Son buenísimos. Proyectazo fundado entre China, Estonia y Latinoamérica. Un proyecto de stablecoins con yield soportada por letras del Tesoro de Estados Unidos y otra serie de assets de Tier 1. Lo importante es que nos lo cuenten sus fundadores, ¿no? Pues vamos a ver si somos capaces de escuchar a sus fundadores. Vamos a ver qué nos van a contar. Dentro, Art2Money.